Hola, bienvenido a una nueva emisión de nuestro programa Naturaleza Secreta, un espacio que pretende llevarle a usted los principales desafíos medioambientales de Cuba. Hoy transmitimos una parte del programa desde la Agencia de Medio Ambiente porque estaremos hablando de uno de los ecosistemas más importantes para nuestro país. Nos referimos a los manglares. Así que si quiere conocer más sobre ello, pues por favor, manténgase en estos minutos con nosotros. Muy buenas tardes desde la Fundación Climática Iris, Unidos por el Clima. Estamos en una nueva emisión de Naturaleza Secreta. En esta ocasión dedicada a un ecosistema extraordinariamente importante en múltiples documentales a lo largo de nuestra realización audiovisual vinculada a los temas de medio ambiente. Hemos dedicado espacio a los manglares. Pero hoy no es un día especial solo porque le estemos dedicando nuestro programa a este ecosistema, sino también porque tenemos dos invitados de lujo, dos personas muy cercanas a nosotros, amigos, gente que admiramos mucho, que a lo largo de muchos años hemos tenido una interacción muy profunda. Les comento, los invito a ver un audiovisual vinculado a los manglares y al regreso estaremos presentando a nuestros invitados y conversando con ellos. Adelante.
Regresamos a los estudios en la Fundación Iris Unidos por el Clima y ciertamente tengo junto a mí un placer tremendo, realmente, el doctor René Capote, amigo de muchos años, y al máster de ciencia José Guzmán, que nadie lo conoce, pero José Guzmán seguramente. Aquí ninguno de mis colegas que llevamos años trabajando juntos lo conoce así, todo el mundo le llama Pepe Manglar, porque se ha dedicado durante muchos años a ese tema, al estudio de los manglares, y porque también es hijo de la doctora Leda Menéndez, que como saben muchos cubanos, con justicia se le llamó el hada de los manglares por su conocimiento y vida dedicada a los manglares. Bueno, espero que ustedes dos hayan disfrutado del audiovisual. Este es un audiovisual que nosotros en broma, en el equipo, le llamamos el audiovisual del cocodrilo. En realidad está dedicado a los manglares, pero ciertamente profundiza en el cocodrilo como hilo conductor que va contando y mostrando. Contiene este audiovisual imágenes muchas veces de Jardín de la Reina, imágenes también de otros lugares de Cuba, incluyendo el sur de Artemisa y Ayabeque, donde Pepe sabe muy bien que durante años se ejecutó un proyecto dedicado a los manglares, Manglar Vivo se llamaba, y que todos juntos trabajamos en él. Bueno, bienvenidos. La idea es que nos comenten ustedes, que profundicen. A mí me gustaría quizás comenzar, y ustedes eligen quién comenzar, sabiendo que ustedes profundicen en cuáles pueden ser, digamos, los desafíos fundamentales de los manglares en Cuba. Y también asociado a eso, cuáles son los servicios ecosistémicos que brinda este ecosistema, qué importancia tiene y cuáles son los desafíos de conservación. No, empiece usted. A ver, bueno, primero, gracias a la familia de Naturaleza Secreta de Cuba, donde yo creo que la historia de los manglares en Cuba, después de los finales de los 90, hay que contarla en conjunto con los audiovisuales, que con el equipo que tenemos aquí estamos acostumbrados a campear primero los inicios, mucho trabajo que pasamos y hemos logrado que haya una buena comunicación de qué se transmite los manglares y qué consume la gente, porque el concepto de manglar, a ver, antiguamente hablando eran lugares feos, los lugares con mal olor, los lugares con mosquitos, los lugares donde se escondían los piratas, los lugares donde se escondían la gente que prófugo de la justicia, donde se hacía carbón en época de zafra muerta cuando la República. Y yo creo que la historia de los manglares la hemos logrado reivindicar a partir de cómo hemos conocido los manglares, cuánto sabemos que brinda de servicio y cuán importante es para mantener la vida en nuestro archipiélago. Podríamos hablar del manglar y hablar hasta del contexto forestal que nos brinda los manglares como bien y servicio, pero los manglares van más allá de eso. Los manglares es la historia de cómo se regula el agua en Cuba para poder tener una buena agricultura, para poder tener un buen turismo y para tener personas que sean felices en la zona costera. Yo creo que los servicios de los manglares, mira, los manglares, según Ransack, tienen más de 7 servicios fundamentales, pero hay descrito hasta 21. Los manglares constituyen, los bosques de mangle, el ecosistema de manglar. Depende de la dimensión que le queramos dar al objeto. Constituye indiscutiblemente la interacción entre el mar y la tierra. En un contexto, Capo lo sabe, de archipiélago, o sea, no somos un continente, aquí es finito el concepto tierra. Los manglares constituyen el primer eslabón de intercambio, pero constituye la cuña de la tríada o de la Santísima Trinidad entre la tierra, los pastos y los arrecifes. O sea, no podemos hablar de manglares sin entender todo el contexto de servicio que brindan los manglares, la purificación del agua, para que puedan existir otros ecosistemas importantes donde los acoplamientos de la forma de vida, los peces, las langostas, todos los que habitan la zona marino-costera, estén ahí por los manglares. Y no podemos hablar de la historia ambiental de muchos asentamientos costeros cubanos sin los manglares. A ver, vamos a pensar en nuestra capital, donde la gente pierde el concepto de manglar porque lo que ven es una mole de concreto y de pronto no se dan cuenta de que hay vida en buenas partes de nuestra capital porque hay manglares que propician esa vida. Yo creo que ese concepto de rescatar nuestras costas a partir de los manglares, para mí es fundamental entenderlo, no desde la clásica, como digo nosotros, trova científica, sino de, como decía Martín, convertir en lengua de pueblo lo que sabemos hacer nosotros, que venimos de la ciencia. Y manglar toma ahora otra connotación, que el Capo lo sabe, cuando empieza la temática de cambio climático, dentro de los nuevos escenarios científicos o de intercambio de las nuevas ciencias. Y de pronto nos hemos dado cuenta que los manglares son de los bosques
que más secuestran carbono, que más logran mantener los sistemas radiculares y que más productivos son. Eso en un contexto de trópico, mira, se convierte en una buena ayuda a la hora de trabajar todo lo que sería adaptación al cambio climático. Visto desde la tarea vida, que es el marco político-científico, donde Cuba tiene una visión de cómo mitigar o adaptarnos al cambio climático, yo creo que conocer los manglares, se haber tenido personas que le dedicaron la vida al estudio del ecosistema manglar en todas las provincias y en muchos centros de estudios ambientales, es la base de respeto fundamental a la hora de poder entender cuáles son las nuevas proyecciones, los nuevos proyectos para lograr tener ecosistemas saludables y personas felices. A mí me gustaría, Pepe, apuntar, Capote, ya que comentaste el tema, que nosotros estamos produciendo juntamente contigo una serie dedicada a los manglares de La Habana y que en algún momento vendremos acá, compartiremos algunos de esos audiovisuales y bueno, podremos disfrutar también de ello. Yo pensé, yo venía preparado porque generalmente en muchas ocasiones cuando tenemos que hablar de algo, Pepe hace una anécdota de cuando nos conocimos, en los primeros tiempos. Yo aclaro eso antes que él lo diga. Nosotros coincidimos un día, Capote, en Cayo Cruz. En Cayo Cruz, cerca de Cayo Romano, en Camagüey. Andaba él con su mamá y todo el equipo que investigaba los manglares y andábamos nosotros tras los caballos salvajes de Cayo Romano, tratando de filmarlo en una etapa inicial de nuestro trabajo, donde todavía no teníamos ni las condiciones tecnológicas ni las condiciones de infraestructura. Yo recuerdo que aquel día no teníamos ni desayuno para salir a filmar los caballos salvajes. Estuvimos, Pedro, que está filmando aquí ahora, me acompañó en esa travesía, yo no sé cómo sobrevivimos. Pero resulta que dormimos juntos en una estación que tenía Florifauna, la empresa de Florifauna ahí en Cayo Cruz, y ellos hicieron, o sea, nos hicieron ahí un carnero, una comida, pero yo recuerdo que cuando nos servían el carnero, a mí me decían, ¿quieres salsita? Yo le decía, sí, salsita, para mojar el arroz. Y era cebo la salsa famosa. Y después yo me quedaba con la garganta pegada, una sensación verdaderamente tremenda. Y entonces tuve la suerte de que esta tropa, que estaba con mejores condiciones que nosotros, venían en una camioneta llena de un saco de naranja que habían recolectado por no sé dónde. Y era de noche, de madrugada, y yo iba al saco de naranja, cogía una naranja, y era la única opción que tenía de mitigar aquella sensación tan desagradable que tuve en esa noche. Después, el resto de la noche fue durmiendo con una puerca, no sé si recordarán porque me tocó dormir en la cocina y había una puerca, dormimos ahí con la puerca. Pero al otro día, cuando amanecimos, ya yo me había comido casi todo el saco de naranja, según ellos. Y de vez en cuando su mamá y él me sacan esa anécdota del saco de naranja que nos comimos juntos en Cayo Cruz. Así que de aquellos años estamos teniendo experiencias juntas. Capote, ¿qué nos apuntaría tú sobre el tema? Yo quiero decir que tuve la oportunidad igual de compartir con este grupo de trabajo de manglares, de donde uno de los productos más acabados es el maestro José Manuel Guzmán. Y recuerdo mucho cómo siempre la doctora Leda Menéndez y yo trabajábamos buscando el enlace del manglar con la cuenca y con los ecosistemas interiores. Porque ¿qué sucede? El manglar es el ecosistema que define el enlace a nivel costero con el interior de los diferentes tipos de bosques. Y yo creo que es muy importante la percepción de cómo la naturaleza es un continuum. O sea, tú tienes el manglar, tienes el bosque de ciénaga, tienes los bosques semideciduos, que son en ese agregado que está detrás de todo este sistema y que sencillamente cuando tú ves un humedal como por ejemplo en la Ciénaga de Zapata, donde alcanza un elevado desarrollo, no es lo mismo que cuando tú lo tienes en otro tipo de costa, donde el manglar enlaza con otros tipos de ecosistemas. Entonces, yo creo que el haber tenido esa oportunidad de poder desarrollar todas estas visiones con el concepto de cuenca es lo que te permite a ti poder realmente enlazar el manglar con todos los servicios ecosistémicos y con la continuidad de los ecosistemas y los paisajes hacia el interior del manejo de la naturaleza. Qué bien. Yo les propongo ahora, este es un programa, digamos que diferente al programa anterior porque tenemos una especie de dos sedes. Estamos aquí en la Fundación IRI, pero tenemos a Carla en la Agencia de Medio Ambiente y les propongo ir de nuevo a la Agencia de Medio Ambiente, Carla, por favor, para que conozcan, tengan la oportunidad de ver un testimonio de alguien que ustedes conocen muy bien y tiene que ver con los temas que estamos abordando aquí.
Así que por favor, equipo. Cuéntenos, Maritza, ¿qué significa tener a René Capote en su vida? Bueno, déjeme decirle que yo llevo 34 años de trabajo en nuestro ministerio, 20 años le dediqué mi trabajo en la Sierra de Rosario y allí fue donde conocí por primera vez a René Capote, que todavía no era doctor, nuestro doctor René Paulo Capote, y bueno, con un equipo de investigación del Instituto de Ecología y Sistemática. Tuve esa posibilidad de compartir con él y con Leda Menéndez, con Ricardo Herrera, Daisy Vilamajó, Nancy Ricardo, eran todo un grupo, Miguel Vale, que trabajaban muchísimo desde el Instituto de Botánica en aquellos momentos, en la Sierra de Rosario, y fue mi primera escuela, trabajar con ellos. Después de recién graduada yo, compartir con ellos el trabajo de campo, el monitoreo, para mí fue espectacular. Y en mi vida ha seguido toda la historia. René, Leda fue mi tutora de tesis de maestría, y René Capote siempre ha sido un consultante especial, siempre. René está a disposición de todos y además de todo lo que he podido aprender de él en el monitoreo de la biodiversidad. En la vida personal, también una gran familia. Mi hija fue la damita de compañía de su hija, de Mavita, cuando Mavita se casó. Hoy mi hija ya es una doctora en ciencia, Mavita una profesional, una profesora también en las escuelas en Guanajay. La vida de sus nietos, de Cacha. Cacha, su compañera de vida, de toda la vida, y era el brazo fuerte, ¿no? Yo recuerdo anécdotas cuando nos íbamos al campo. Cacha nos preparaba las meriendas, nos sancochaba huevos, nos mandaba jugos, refrescos, y a las 4, a las 5 de la tarde, cuando en las lomas de la Sierra de Rosario nos íbamos a comer esa merienda, no te puedo decir el color que podían tener esos huevos, ¿verdad? Pero para nosotros nos sabían a gloria, y eso eran de las cosas que Cacha no hacía. Lamentablemente falleció, yo digo, relativamente joven. Para todos fue una gran pérdida, no solo para René, su compañera de vida y bueno, luchadores juntos, pero para toda la familia también. En mi casa, René es uno más, mi mamá lo adora, y su mamá en Santiago de Cuba también me adora. Nosotros, además ella es una guía, mi mamá tiene 91, la mamá de René tiene 90, y para nosotros son unos faros, ¿verdad? De guía en ese sentido. Hoy muy feliz en que ya es jubilado, trabaja todavía con nosotros, y bueno, recientemente yo creo que lo más merecido, haberle otorgado el premio de medio ambiente, todavía luchando. O sea que yo creo que es muy merecido para René Capote. Renecito, su hijo, otro, para mí un gran hijo también, lo ayudé, lo formé, un doctor en ciencia, muy joven, académico, y bueno, hoy vive fuera de Cuba, realizando también labores de investigación, de ciencia, y comparte con nosotros proyectos internacionales. O sea que en sentido general, la familia de René, por eso digo René Paulo Capote, Renecito, porque claro, es la diferencia entre los dos, porque son dos grandes científicos. Su hijo va por el camino o está en el camino de su padre también, y yo creo que René ha formado una familia muy linda, hoy compuesta por sus dos hijos, sus dos nietos, todos formados, y René es el cerebro, es el guía, es como el paradigma de esa familia y de todos los amigos que les rodeamos. Bueno, emotivas declaraciones. Yo creo que también es importante compartir con ustedes que para nosotros este es un programa no solo para abordar aspectos técnicos de la biodiversidad,
que es importante que lo hagamos y lo vamos a seguir haciendo siempre, sino también para homenajear y dar a conocer las personas que en Cuba durante muchísimo tiempo y haciendo esfuerzos inmensos que hemos sido testigos de ellos, le han dedicado su vida a temas como estos. Y ese es el caso de Capote, que acaba de ser premiado con el Premio Nacional de Medio Ambiente, lo cual para todos nosotros es un orgullo, es un símbolo. Yo nunca he oído a nadie hablar más de Capote. Ni una sola cosa. Si hay que catalogar, si hay que poner alguna cosa como un adjetivo excelso, yo diría eso, porque mire que usted oye hablar de cualquier persona en cualquier contexto, sin embargo de Capote yo nunca he oído hablar en otro tono que no sea en tono positivo, por lo tanto le agradezco mucho que esté con nosotros acá. Y me gustaría, Pepe, ¿qué piensas tú entonces de Capote? Pues mira, yo tengo la suerte de constituir la bitácora viva de lo que fue esa generación. Yo nací en la Facultad de Biología, capo mecánico. Mi madre no se había graduado y ya yo era parte de esa familia. Y te voy a decir, por azares de la vida, me vinculé a estar en el Instituto de Botánica todo el tiempo, capo, absolutamente todo el tiempo. Yo iba a las expediciones, mi padre era militar, tenía sus regulaciones, la gente de David, y como le decían de broma, y yo me vi sujeto desde niño a absolutamente todas las aventuras, proyectos, innovaciones, publicaciones. Y aunque la temática de manglar estuvo al final, yo creo que la historia de Sierra de Rosario para mí como niño constituyó la piedra angular del desarrollo de la ecología en Cuba. Y te voy a decir, y eso estaba porque las personas que son más jóvenes, Capo era un niño, era Capo que no dejaba de bailar en una fiesta, Capo que vivía en Guanajay y salía a las 5 de la tarde con su sombrillita corta cuando yo iba a coger el tren todos los días, desde que yo recuerdo. Eran ejemplos que ve que se sigue cogiendo el tren para venir a La Habana. Aún, bueno, el tren ya casi está más o menos deseo, pero aún sigue desafiando la distancia y el tiempo en condiciones actuales. Por lo tanto, mira, era una generación que había que respetar. Era una generación que se enfrentó e hizo conceptos de revolución desde la universidad. O sea, cambió lo que consideraba que era el diente partido. Y yo creo que Capote y mi madre, para mí, con las historias, era un ejemplo de una pareja que se enfrentaron al mundo y lo vencieron. Por lo tanto, tiene que haber un respeto, tiene que haber una consideración a las personas que construyeron un ideal científico, pero basado en el bienestar de las personas. Creo que el reconocimiento que tiene Capote es el reconocimiento primero por persona. Capote nunca lo he visto bravo, cuando se pone bravo es el hacha, para decirte, pero Capote tiene para mí el reconocimiento de Naciones Unidas. Capote cae en un casco azul, porque el Capote ha logrado guerras. No había oído eso. Pero es así, Capote ha logrado guerras científicas, lograrlas atajar, partir. Es el mediador en la ciencia. Exactamente, y Capote tiene un reconocimiento inmenso internacional. A ver, piensa, yo antes de hacer manglares, Capote es mi tutor. Yo me preparé en ecología vegetal. Yo trabajé problemas de fragmentación, yo trabajé ecología del paisaje. Yo trabajé vegetación porque Capote era el paradigma de la vegetación en Cuba. De hecho, todavía clasificado la vegetación en Cuba, sabemos a Capote de Berazán, por lo tanto, fue una generación que cambió completamente porque los conceptos que teníamos dentro de la revolución, Capote sabe, no eran precisamente los mejores en cuanto a bosque, era muy forestal. Y con la ayuda, yo creo, del campo socialista se lograron hacer Capote concepciones cubanas reales de cómo queríamos la ciencia. Y para mí, esa generación marcó un antes y un después en cómo tener una ciencia real, cómo tener tarea de vida, porque teníamos un enfoque y toda una historia de ciencia detrás de nosotros. Qué lindo, qué lindo. Yo les propongo regresar, un momentico, después Capote seguramente nos comentará algo, pero les propongo regresar a la Agencia de Medio Ambiente nuevamente con Carla, que también tiene otra cosa que apuntar ahí con la presidenta de la agencia, amiga Marisa García. Por favor, Carla. Hablemos entonces ahora del niño no tan niño malcriado de la Agencia de Medio Ambiente. ¿Quién cree que sea? No, es que hay varios, ¿verdad? Que uno le tiene, pero hay uno, ¿no? Que también lleva conmigo muchísimos años, no te puedo decir que lo vine a hacer, pero casi cuando daba pasos por primera vez en la Sierra de Rosario y corría dentro de aquellos bosques y se tiraba en yagua por las montañas de la Sierra de Rosario,
ya él jugaba un pedacito y en los corazones de todos nosotros que compartíamos era importante. Por supuesto, estamos hablando de José Guzmán, pero si lo dices así, nadie sabe, ¿verdad? Nadie. Bueno, es nuestro querido Pepe, Pepe Guzmán, o con su apellido Pepe, el hijo de Leda, ¿verdad? O sea que así se conoce hace varias décadas ya, porque a pesar de ser joven, o que él se cree joven, más todavía, fíjese, se ha colocado en una temática que a nivel de Cuba y de muchos países del mundo no hay muchos expertos, que es el trabajo con los manglares, pero por supuesto desde pequeño con su mamá, lo aló, lo participó, estuvo, y bueno, muy bien preparado profesionalmente. Hoy es un experto nuestro de Cuba, que ha participado y se le usa para consultar a nivel internacional en las temáticas de mangle. El mangle es un ecosistema muy árido para trabajar, hay que trabajar con el agua por encima de la altura del pecho, con sus pies mojados, y en eso Pepe lo tiene muy claro desde muy pequeñito. Y yo creo que ha seguido el legado de su madre, que para nosotros también en lo profesional es mi madre, en lo profesional. Y también me quedé un poco con eso de que en la formación mía ella tuvo una importancia. Y al no estar ahora, hay que guiar a Pepe. Y bueno, eso en realidad la guía profesional Pepe la tiene muy bien clara, muy bien establecida. En lo personal, en lo familiar, es en lo que uno trata entonces de darle. Pero todos saben también que lo quiero mucho, pero que no les permito a él que caiga, ¿verdad? Porque él es un muchacho, de verdad. Lo de él es trabajo, 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 y hay momentos en que también tiene que saber compartir. Yo digo que es muy buen padre, comparte con sus hijos, tiene 2 hijos, pero de verdad, muy Olira es el nombre de una planta y así se le puso a su hija mayor, y ahorita una profesional cubana, ya recién concluido sus estudios en la universidad, y Camilo, su pequeño, que coincide con el nombre de mi nieto, Camilo, que es más pequeño todavía, y así yo creo que él es muy buen padre, no me cabe la menor duda. Sus compañeras no pueden tener queja en ese sentido. Un buen amigo, un buen compañero, un buen esposo. Lo que para él tiene algo muy bien definido, y es que si hay que trabajar, es trabajo, 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 no tiene hora, no tiene lugar, no tiene día, y cualquier tarea que tú le das con una responsabilidad, esa se lleva hasta el final. O sea que lo estimo mucho, lo quiero mucho. En lo personal para mí es como un hijo, pero como mi hija, ¿verdad? Que si hay que llamarles la atención, se le hace de una forma, por supuesto, educativa. Pero sí, me siento en el deber de su guía y de llevarlo, ¿no? Por las manos de un buen desarrollo en lo profesional, porque además lo merece. Ya te digo, es un muchacho dedicado a trabajar y no tiene ni hora, ni lugar, ni día, y cualquier cosa a él le viene bien y a trabajar, y tú le dices, vamos, y le pueden ser las 3 de la mañana y él está. Y hay que escribir un proyecto para mañana y no importa, hay que amanecer y se amanece. Ese es Pepe. Pepe Guzmán, como yo le digo, no, José Manuel Guzmán, Pepe, el hijo de Leda. Envíele entonces a ambos un saludo. No, yo para qué les digo, ¿no? Ellos saben que los quiero muchísimo, a los dos los tengo muy bien colocados. Aquí. Muchas gracias, Maritza. Capote. Yo tengo que decir algunas cosas inéditas, ¿no? En el desarrollo científico de Leda Menéndez y el mío. Nosotros estábamos predestinados a ser profesores universitarios. Y ella y yo decidimos en tercer año que queríamos ser investigadores. Y un curso anterior, nosotros éramos profesores de nuestros compañeros y de todos los estudiantes
de la facultad en la especialidad de botánica. Fue un llamado que se hizo por la Unión de Jóvenes Comunistas. Y ella y yo salimos a la calle a ver dónde encontrábamos la ecología en Cuba. Y la encontramos en el cerro, en lo que era en aquel momento el Instituto de Botánica. Y ella y yo planificamos el curso anterior para cumplir con nuestros compromisos docentes y poder empezar en el tercer año a ser alumnos investigadores. Y desde entonces el tema que nos pusieron fue un tema de manglar. Y hicimos todo nuestro trabajo como investigadores, seguíamos como docentes y cuando nos graduamos decidimos continuar en el Instituto de Botánica de la Academia de Ciencias. Y así fuimos investigadores, profesores. Pero además de eso, a cada uno se nos entregó un tema de investigación. A mí me encargaron hacer el mapa de vegetación de Cuba y a Leda le encargaron hacer el desarrollo de las estaciones ecológicas. De ahí vino el trabajo que ella fundó en Sierra del Rosario y el trabajo que yo desarrollaba a nivel nacional para el estudio de todos los ecosistemas y paisajes cubanos, para darle al país lo que era el arquetipo, en este caso la correspondencia, con el desarrollo de los mapas de suelo, de geología y de los diferentes recursos. De esa manera, nosotros nos fuimos enrumbando cada uno hacia lo que es el entendimiento de la naturaleza cubana, pero en una relación que se transformó también en una relación familiar muy íntima y que desembocó también en todos nuestros otros compañeros que también son hoy grandes investigadores en la rama de la naturaleza y que continúan siendo hoy investigadores que posiblemente sea una posibilidad para usted para invitarlos acá. También quiero decir que esto que Pepe comentaba fue el nacimiento del conocimiento en Cuba de la caracterización del ecosistema y los paisajes. Eso lo estamos identificando en la década de los 80, muy tempranamente, con el grupo que lideró el doctor Ricardo Herrera para el establecimiento de la primera reserva de biosfera en Cuba, que dio la posibilidad de encontrar un área donde realmente se aunaban los conceptos no solo biológicos, sino geográficos y que desembocaban en la planificación ecológica. Yo creo que todo esto fueron hitos de desarrollo de la ciencia cubana, pero a su vez se acunó lo que posteriormente en la década de los 90 aplicamos para el desarrollo del turismo de naturaleza. Y fuimos a trabajar en este caso y bebíamos la naturaleza no solo como turismo, sino también para teatro de operaciones militares. Y desarrollamos todo el trabajo que llevó el desarrollo de las caerías. Leda lideró el proyecto Sabana Camagüey, yo continuaba en el programa de la montaña junto con todos los otros compañeros y hubo un grupo de trabajo que fue definitorio para el cumplimiento de las tareas de la revolución, que nos permitió seguir siendo docentes, seguir siendo investigadores y darle al país todo el desarrollo que la naturaleza podía dar para establecer lo que luego fructificó en los corredores biológicos. O sea, los corredores biológicos nacieron en Sabana Camagüey y en Sabana Camagüey estuvieron desarrollados junto con el grupo de trabajo de este gran proyecto también que es FNUD, pero después desembocó en estos segmentos de naturaleza cubana que aunan lo que es la matriz productiva con la matriz conservativa. Y es un hito que Cuba tiene para poder cumplir los objetivos de desarrollo sostenible. Yo creo que esto realmente es lo que yo creo que nuestra generación como biólogos le ha aportado al país y creo que es un valor agregado que permite además desembocar en lo que es el concepto de salud. El concepto de salud, no solo salud humana, sino salud vegetal, salud animal, salud de la naturaleza. Dígame, se dan cuenta todos ustedes que aquí hay muchísimas historias y que no es suficiente un programa para poder contarlas todas. Así que yo creo que aquí prácticamente ya nace la invitación a sucesivos programas donde podamos abordar temas tan interesantes. Pero lo mejor de todo esto es que te voy a decir que todo esto ha sido publicado. O sea, todo esto desde los años 80 hasta la contemporaneidad, el país tiene resultados que sirven de referencia para el desarrollo de la docencia y de la gestión de la naturaleza. Porque si no, yo creo que si nosotros no somos capaces de gestionar la naturaleza
para que la naturaleza dé productos y se conserve, no estamos utilizando debidamente los recursos de los conocimientos para llegar a que el país cada vez más tenga un aprovechamiento y un bienestar para la población y para la humanidad. Está publicado, Capote, pero todavía nos queda, creo yo, y seguramente Pepe coincide conmigo, generar más cultura en la gente. Correcto. Para que se apropien de estos conceptos. Correcto. O sea, puede estar publicado en una revista científica, un libro, Correcto. pero todavía nos queda mucho. Y bueno, este programa también intenta Correcto. igual poder profundizar en estos temas. Yo creo que se nos ha agotado un poco el tiempo, ¿no? El tiempo pasa muy rápido. Les agradezco mucho que hayan estado hoy con nosotros. Seguramente organizaremos pronto otros programas donde puedan regresar. Esta es su casa, sean bienvenidos siempre. Nos alegra mucho el Premio Nacional de Medio Ambiente, Capote, seguramente. Y ustedes, amigos televidentes, bueno, los que nos siguen en vivo por las redes sociales, pueden seguirlo haciendo los lunes a las 7 de la noche por esta cadena de páginas, las nuestras de Naturaleza Secreta y las que se han unido a partir de Streaming Cuba, la cadena del Ministerio de Cultura. Y bueno, también nos complace mucho que Multivisión esté compartiendo esta señal los viernes a las 9:30 de la mañana y se retransmite, Capote, Pepe, a las 5 de la tarde. Así que muchísimas gracias. Los esperamos a ustedes en un nuevo programa de Naturaleza Secreta.